Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro acto de celebración del 76 aniversario de la ASOVAC. Con ustedes, a continuación, la presidenta de ASOVAC Nacional, la doctora Yajaira Freites, quien nos va a dispensar con unas palabras y va a presentar a nuestro orador de orden. Buenos días a todos, gracias a los asistentes y al doctor Herrera, que ha cedido a participar en este evento. Ok, ¿se oye bien ahora? Ok, bien. Sean todos bienvenidos a este acto cuando celebramos los 76 años de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. Saludo también a aquellos a quienes desde la distancia nos acompañan en este día. En 1950, los fundadores tenían el reto de crear, construir, echar las bases de lo que sería el desarrollo científico del país de los últimos 40 años del siglo XX. No quiero enumerar los logros de la asociación o a los que ella contribuyó impulsando el conocimiento y la excelencia científica en el país. El solo hecho de que celebremos este acto en la Facultad de Ciencias de la UCB, que cumplió este año 68, habla por sí solo. Hoy, en el 2026, quiero llamar su atención acerca del nuevo reto ante el cual los integrantes de la asociación tenemos que enfrentar: ayudar a reconstruir el sistema científico venezolano en términos del siglo XXI, al cual parece usual siempre llegamos retrasados. Es obvio que estamos ante una pequeña ventana de oportunidad para vislumbrar el futuro que se nos ha negado durante largo tiempo. Y en términos de esa esperanza, como parte de una generación consciente de su tiempo y misión, me atrevo a exponer ante ustedes lo que personalmente considero algunas ideas para construir ese futuro. ¿Qué deseamos? ¿Qué podemos aspirar mínimamente? Primero, reconstruir la profesión del científico, del profesor universitario en el país, que pasa por reconocerle sus derechos a ser bien remunerado en términos de sus méritos, a proporcionarle condiciones físicas e inmateriales para su trabajo y desarrollo profesional. Y aunado a estos derechos están los deberes u obligaciones. Esto es, producir conocimiento relevante para la ciencia y para el país. Y a la par, formar a la próxima generación de científicos que liderarán el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los próximos 30 años. Por lo menos. Debe ser una generación educada en una institución académica dinámica. Y ello implica, tercero, recuperar la universidad autónoma, tanto en su gobernanza como en lo financiero, que tenga la capacidad de renovarse pensando en este siglo que transitamos, que sea capaz de desarrollar un diálogo fructífero con el Estado, los sectores económicos y sociales del país a fin de intercambiar saberes, experiencias, formar proyectos y compartir la responsabilidad, porque la ciencia y la educación en todos sus niveles es un asunto de todos. Cuarto, incorporar el talento de la diáspora, ya en forma presencial o a distancia. Es preciso contar con ese talento que en parte se formó en el país y su residencia en el exterior le ha permitido ganar una interesante experiencia de la que el país puede beneficiarse. Quinto, revisar, actualizar, recuperar el espíritu inicial de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, LOCTI, de acuerdo a las nuevas realidades económicas y sociales de la sociedad. El conocimiento no es un asunto solo de científicos, sino también de empresarios, políticos, educadores y en general de la sociedad civil. Estoy consciente
que una seria discusión sobre estas ideas y otras más debería de realizarse en los próximos meses y días. Y ahora pasemos a los asuntos internos de la SOVAC. La SOVAC también debe remozarse en su organización, programas y metas. Esta es una deuda pendiente desde el 2019, cuando la Asamblea General declaró de urgencia la reestructuración de la asociación. Y un indicio de que a pesar de los difíciles momentos, el ideal de la SOVAC sigue vigente, más allá de Caracas, lo tenemos en Táchira, Mérida, Lara y Nueva Esparta, donde compañeros han canalizado sus esfuerzos en la celebración del Festival Juvenil de la Ciencia en sus regiones. Próxima lámina. Próxima lámina. Ellos han canalizado sus esfuerzos en la celebración de este Festival Juvenil de la Ciencia y esperamos que este año Mérida pueda reactivarse plenamente. Desde Táchira nos han enviado esta imagen. Y no puedo dejar por fuera el esfuerzo de los directivos del capítulo de ASOVAC Caracas, quienes durante estos duros años han mantenido el compromiso de la asociación con la ciencia, al realizar ininterrumpidamente la convención anual. Son todos estos esfuerzos, a veces imperceptibles, lo que ha permitido a la ASOVAC llegar a sus 76 años. Es en la colaboración y en el voluntariado en que el país y la ciencia pueden recuperarse. Hoy celebramos este aniversario teniendo como orador de orden a un destacado profesor e investigador, Emilio Herrera, quien tendrá la generosidad de compartir con nosotros su más reciente obra, La evolución importa. El doctor Herrera es ejemplo de los científicos venezolanos que, aún siendo un profesor jubilado, sigue activo y productivo. Qué mejor forma de darle cabida en esta sesión conmemorativa de la SOVAC. Gracias a todos por su confianza. Y ahora paso a presentar al doctor Herrera. Por favor. Emilio Herrera es un graduado de la Universidad de Simón Bolívar, se graduó en el año 1980. Obtuvo su doctorado en zoología en la Universidad de Oxford en 1986 con una tesis sobre el comportamiento del chigüire, realizado en los llanos de Apure, es decir, es el hombre del chigüire. Luego de un año postdoctoral en el Instituto Smithsoniano en Panamá, ingresó como profesor de la Universidad Simón Bolívar en 1987, donde trabajó hasta su jubilación en el 2016. Su investigación ha versado sobre el comportamiento, ecología y conservación de los chigüires y otros mamíferos y reptiles. Ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 5 de maestría, 7 doctorales y ha publicado diversos artículos científicos en revistas internacionales de prestigio. Durante todo ese tiempo de su vida profesional desarrolló un interés por la evolución y su aplicación al caso humano, creando y dictando un curso titulado La condición humana, un enfoque evolutivo, que dio origen al libro que se presenta hoy en día. Doctor Herrera, por favor, sería tan amables de presentarse y vamos a darle un distintivo que debiéramos haberlo dado en el año 70. Por favor, ya estábamos gateando. En el aniversario de la SOVAC que se interrumpió por la pandemia en el año 2020 y entonces vamos a homenajearle poniéndole un pin. Como tal. Yo también tengo un pin, pero más viejo. Si quieres ponernos más adelante.
Sí, yo entiendo. Muchísimas gracias a la doctora Freites y a Roxana Gajardo por su invitación a este evento, lo cual me honra y me siento profundamente agradecido. Muchísimas gracias. La primera diapositiva, por favor. Primero, nosotros somos, todos los humanos, somos fanáticos de los números redondos. 75 era el número del año pasado, este año es 75 más 1. Yo creo que eso también hay que celebrarlo. Entonces, no seamos tan fanáticos de los números redondos. 75 más 1 es un número muy bueno. Que como dijo la profesora, yo trabajé toda mi vida básicamente con chihuires, pero al mismo tiempo, como mencionaba ella, siempre tuve un interés por la evolución y más recientemente, en los últimos 20 años, por cómo se aplica eso a eso que llamamos la condición humana. Y efectivamente, como dijo ella también, pues eso me llevó a dictar un curso que se llamó la condición humana, un enfoque evolutivo. Lo diseñé y lo estuve dando durante varios trimestres, varios años allá en la Simón Bolívar, y básicamente las unidades que se llaman de ese curso terminaron convirtiéndose en este libro que publiqué ya hace 2 años y medio, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que nos hacemos, pues si la evolución importa, pues yo me pregunto, ¿importa la evolución? Entonces, nada menos que Teodosius Dobzhansky, un genetista evolucionista insigne de los años 70, un ruso norteamericano, escribió un artículo en el año 73 que tituló de esa manera: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y efectivamente eso es así. Si la bioquímica, la genética molecular, la fisiología, si no le ponemos la lámpara evolutiva por un lado para ver por qué pasa lo que pasa, lo vamos a entender mejor. Entonces yo creo que la evolución efectivamente explica la vida sobre la Tierra y para mí basta con eso, ¿no? ¿Qué es más importante que explicar la vida sobre la Tierra? Si la evolución nos da eso, pues ya, hasta luego, muchas gracias, y con eso tenemos suficiente para responder esa pregunta si la evolución importa. Tenemos un arbolito evolutivo. Entonces, lo que ha pasado, a lo que voy, de lo que quiero hablar, es que uno ve muchas veces que entrevistan a algún médico experto o a alguien en un portal de internet o una entrevista de cualquier tipo y dicen cosas como esta, ¿no? La evolución nos hizo de tal o cual manera, tenemos tal cosa porque evolucionamos. Por ejemplo, la diabetes es un problema moderno porque cuando estábamos evolucionando allá en las sabanas africanas hace 100.000, 200.000, 300.000 años, no había chocolates en las tiendas y comer un poquito de azúcar de un árbol que tuviera una fruta medio dulce era una cosa increíblemente atractiva y por eso tenemos esa tendencia a comer mucho dulce y cuando, ya no son, pero cuando los chocolates eran baratos, pues uno comía chocolate a cada rato y nos daba diabetes. Y cosas como esta, ¿no? Tal enfermedad, tal actitud que tú tienes está en tu naturaleza. Y en estos días vi un artículo que se llamaba así, que la genética afecta a tu longevidad. Entonces cuando hablamos de genética, de adaptación y de evolución dirigiéndonos a nosotros, pues estamos diciendo que somos seres evolucionados. Y yo creo que eso, como dice el filósofo Michael Ruse, un libro del año 80 y pico que se titula así, Tomemos a Darwin en serio, yo creo que debemos tomarnos la evolución en serio porque es verdad que evolucionamos. Bueno, si evolucionamos, entonces yo diría que tenemos que llevar eso a su conclusión lógica y decir, bueno, que somos seres evolucionados, vamos a ver qué significa eso desde todo punto de vista. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos de tal manera? ¿Por qué nos dan tales enfermedades? ¿De qué manera la evolución nos hizo construir la cultura? Y la cultura después se vuelve, no contra nosotros, pero se vuelve hacia nosotros, cosas de las que voy a hablar más adelante. Entonces yo creo que es una cosa, como dice Michael Ruse, hay que tomárselo en serio, de verdad, hay que ver qué significa que seamos seres evolucionados y cómo eso nos puede ayudar a entendernos mejor desde todo punto de vista, tanto social, comportamental, médico y psicológico y cultural. Entonces yo creo que es importante que, bueno, obviamente no todo el mundo puede ser experto en la evolución, pero los médicos, los psicólogos
nosotros mismos de vez en cuando tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos, y me parece que lo vamos a lograr mejor si de verdad decimos, oye, esto debe ser por tal cosa porque evolucionamos así. Lo cual no es fácil, ¿no? Porque la evolución es un proceso complejo, nuestra naturaleza, nuestra condición humana es increíblemente compleja y por lo tanto la relación entre esas dos cosas no va a ser fácil. Pero en general ese enfoque, esa idea, esa manera de verlo, yo creo que es útil y es la razón por la que yo escribí este libro, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, para eso, yo estoy hablando básicamente de lo que trata la charla, es un poco de los capítulos de mi libro eh, que dicen más o menos cada uno, para explicar por qué lo escribí y por qué me parece que es importante, ¿no? Espero que no suene a propaganda para vender más libros, no lo es, aunque no está mal, pues, pero bueno. Entonces yo creo que primero, antes de entrarle al tema evolutivo, tenemos que darnos cuenta de qué es la ciencia. Y yo creo que, imagínense, hace poco me terminé de leer una biografía de Thomas Huxley, que era el bulldog de Darwin, y yo no sabía, pero ese señor básicamente logró cambios en la educación en Inglaterra, tanto en las escuelas como en las universidades, incluyendo Oxford y Cambridge, para que ya no fuera todo clásico, que era lo que se estudiaba en esas universidades. Los clásicos era la gran manera de ir a la universidad, de estudiar en la universidad, y él fue el que impulsó que fuera la ciencia, un tema importante, las ciencias, en estas, la palabra biología estaba empezando a usarse, etcétera, ¿no? Y entonces él promovió todo eso y literalmente cambió el mundo. O sea, desde ese momento él daba charlas públicas en todos lados, se llenaban los salones de donde él daba sus charlas de obreros, porque además era un poco socialista y atraía de todo. Entonces, porque él, al contrario de que Darwin, Huxley viene de clase baja y llegó a las alturas científicas equivalentes, diría yo, quién sabe si más, desde el punto de vista de su reconocimiento y de su involucramiento con la sociedad, más allá incluso que el mismo Darwin, ¿no? Y ahora, después que hace 100 y pico de años llegamos a ese nivel, resulta que hoy en día tenemos cosas como esta, ¿no? Hay un movimiento antivacunas, hay movimiento de la Tierra, que la Tierra es plana, creo que tiene solamente 300.000 seguidores, entonces eso no importa mucho. Pero estas otras cosas como la homeopatía y la astrología, a mí todavía me sorprende muchísimo que, bueno, no me voy a entrar mucho en ese detalle, pero es impresionante como una cosa que si lo ves científicamente, si buscas evidencia, si lo piensas un poquito, no hay manera que unas constelaciones, que son una ilusión óptica básicamente, porque no tiene nada que ver lo que nosotros vemos con lo que realmente está allá arriba en el cielo, tengan efectos sobre nuestra personalidad. Y eso ha sido perfectamente, digamos, demostrado que no tiene absolutamente ningún significado. Es facilísimo hacer creer a la gente que tal o cual signo te hace de ser de tal o cual manera. Y la gente todavía se toma eso muy en serio. Entonces, no sé por qué está pasando eso, pero creo que eso es más viejo que los influencers, pero ya ahora con los influencers y todo esto, yo creo que se ha puesto peor y tenemos un problema de ignorancia, y a veces no de ignorancia, hay gente que sabe, que es educada y todavía cae en estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un papel muy importante que tenemos los científicos de realmente hacer ver que la ciencia vale la pena. Y los científicos estamos muy aislados. Hace poco leí que el calentamiento global, uno de los problemas que hay con el negacionismo es que los científicos que trabajan en eso no han sabido acercarse suficiente a la gente. Cosas como, por ejemplo, el porcentaje de CO2 que hay en la atmósfera es bajísimo. Entonces, no, porque es 0,4%, eso no puede ser que afecte. Y resulta que nosotros tenemos 4 partes por millón de hierro en nuestro cuerpo y tú lo subes a 5 partes por millón o lo bajas a 3 y te mueres. Entonces, la concentración de una cosa no tiene nada que ver con su importancia. Puede ser muy, muy baja su concentración y jugar un papel importante. Y modificas esa concentración de 4 a 5 partes por millón y resulta que estás causando un efecto. Entonces, esa falta de entendimiento de la ciencia, quizás en parte porque los científicos no hemos sabido llegar a todo el mundo y hacer ver que
que el mundo funciona como funciona y que la ciencia lo puede hacer entender, una falla nuestra que no hemos sabido hacer llegar a todo el mundo, y por eso aparecen los negacionistas, ¿no? Puede ser, eso está por verse. Entonces, mi primer capítulo trata de eso. Vamos a tratar de darle un poquito de conocimiento a ustedes, cualquiera de los que están aquí presentes, menos dos. No les hace falta el capítulo 1, porque ustedes saben lo que es la ciencia, y yo explico ahí cómo se presenta un proyecto, cómo se publica, cómo se lleva a una revista científica, los revisores, etcétera, ¿no? Lo que significa una revista arbitrada. Todo eso se lo explico al público en general, porque mi idea es que sea para el público en general. Entonces, para eso está el capítulo 1. Y de paso, yo creo que hay gente, a todo el mundo le puede recordar algunas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que yo llego en ese capítulo es a explicar lo que es una teoría científica, que mucha gente usa la palabra teoría en una forma coloquial, que se refieren a una pregunta muy, muy puntual que uno se hace, y lo llaman la teoría. Esta es mi teoría de tal cosa. Pero una teoría científica va mucho más allá. Una teoría científica propiamente dicha es un cuerpo de conocimiento que tiene un montón de evidencia a su favor, que tiene unos conceptos y leyes que, asociadas a la evidencia, lo convierten en lo que es una verdadera teoría científica. Teoría científica, como por ejemplo, yo siempre uso un ejemplo que no es muy bueno, que es la teoría atómica de la materia, porque esa está un poquito superada, ¿no? El átomo se divide, y en esa época, cuando lo inventaron, no se dividía, etcétera. Pero la química tiene muchísimo que ver con la base de esa famosa teoría atómica de la materia. Y la evolución es una ciencia tan dura como cualquiera de estas otras teorías que son la fundación, la base de toda la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, y es lo que trato de hacer ver que nosotros tenemos estas dos cosas, evidencia y conceptos y leyes, lo tenemos para la teoría de la evolución, y por eso la teoría de la evolución, que voy para atrás y para adelante, la teoría de la evolución es una teoría científica tan sólida como cualquier otra de las que conocemos. Entonces, para eso tenemos que tener las dos cosas. Aquí los biólogos me perdonan que esto es un poquito repetitivo para ustedes. Tenemos evidencia, obviamente, de los fósiles. A mí me encanta este fósil que se llama Tiktaalik, que es un fósil que lo descubrió un investigador llamado Neil Shubin. La historia es muy interesante porque él sabía que en el Devónico, hace 370 millones de años, era cuando estaban apareciendo los primeros anfibios, y él dijo, bueno, yo me voy a ir a un sitio que tenga 75 millones de años de antigüedad, medido independientemente con estos métodos usando material radioactivo y eso, y en zonas donde se sepa también con estudios geológicos que había agua dulce, porque en ese de agua dulce hace 370 millones de años es cuando deben haber aparecido los primeros anfibios, y encontró un sitio como ese en el Ártico, en no sé dónde, en Canadá, y se fue para allá y encontró esto. O sea, él hizo una predicción para atrás. O sea, él predijo lo que debió haber pasado hace 370 millones de años y lo encontró. Y esto, como ven aquí, es perfecto, que es fíjense que esto tiene un poquito cara de cocodrilo, pero no sé si esto es un pez todavía, esto no es un anfibio. Los primeros anfibios tenían la cara así, como un cocodrilo, y el cuerpo, pues obviamente ya se iba transformando, ¿no? Pero fíjense que aquí tenemos el húmero, después tenemos los dos huesitos el húmero y el cúbito y el radio, y después tenemos aquí lo que viene siendo la muñeca, después tenemos aquí el carpo y después el metacarpo. Es decir, este es un brazo humano, y fíjense que en este artículo del año 2020, este es un pez sarcopterigio. De hecho, si somos cladistas y creemos en la monofilia, no voy a entrar en detalle de eso, pero nosotros somos sarcopterigios, porque somos unos peces que se salieron del agua y tenemos esta misma estructura, y los sarcopterigios muestran el origen de las manos con dígitos, que es esto. Esto es un sarcopterigio. Hay sarcopterigios vivientes, hay dos familias, los dipnobos y los crossopterigios, que son peces que aquí en Venezuela hay una especie, y son peces pulmonados y que tienen aletas. Son los peces de aletas. Hay como dos clases de peces: los lobulados, que son estos, los sarcopterigios, y los de aletas con espinas, que son el resto de los peces, los actinopterigios. Entonces, gracias a estos fósiles podemos entender cómo
surgimos nosotros y todos los vertebrados. La anatomía comparada, que ya les voy a poner un ejemplo muy parecido a esto, la genética, evidentemente, que el ADN sea común a todas las especies de este planeta, sugiere o nos permite concluir que somos todos descendientes de unos primeros organismos de hace, ¿cuántos? 4.000 millones de años, que se transmitían su información genética a través de la molécula de ADN, siempre la misma. Y se han hecho experimentos en los cuales se ve evolución en el laboratorio, y también hay casos donde se ha visto la evolución en tiempo real, como por ejemplo el caso de las Islas Galápagos, donde Peter y Rosemary Grant estudiaron los pinzones de Darwin, los mismos pinzones famosos de Darwin, que por cierto Darwin, no importa, eso es mucho detalle. El detalle es que Darwin no sabía de qué isla venían los pinzones, entonces él no pudo ver esas diferencias. Todos los pinzones los puso como Galápagos, y resulta que en cada isla había un pinzón diferente, y era una evidencia espectacular para la evolución esa. Él se dio cuenta, pero ya no sabía de qué isla venía cada ejemplar de pinzón, pero estos señores sí. Y entonces los esposos, Peter y Rosemary Grant, y estudiaron eso durante más de 40 años y publicaron un libro donde muestran la evolución ocurriendo, cómo cambiaron algunas características en los picos de algunas de las especies de pinzones de las Galápagos en 40 años, o sea que vieron evolución sucediendo en tiempo real. Y este es el clásico ejemplo de anatomía comparada, donde vemos que tenemos la misma estructura, perdón que esto esté en inglés, pero está fácil, entre humanos, y una ballena tiene básicamente una mano en su aleta, ¿no? Y esto es el caballo, donde tiene un solo dedo, este dedito del medio. Aquí atrás, aquí se ve esta cosita aquí, se ve que es o estos dos dedos de acá, que quedan unos vestigios ahí. Y evidentemente todo eso muestra, o por lo menos sugiere, indica que hubo un origen común. A mí me llama mucho la atención este caso, ¿no? Que es la misma estructura, digamos, una ala, producida con los mismos huesos de manera completamente diferente. Aquí más bien se recortan los huesos de la mano y el ala se produce con las plumas, mientras que aquí crecen, todo lo contrario, los dedos de la mano, y el ala se produce como una membrana que une esos dedos. Entonces tenemos una mezcla de dos cosas que nosotros llamamos homología y analogía. La homología son las cosas comunes por origen común, y la analogía es lo contrario, y aquí tenemos homologías aquí y analogías acá. Entonces es bien interesante este casito. Bueno, sigo tratando de no entrar en demasiado detalle, pero a veces uno le gusta y sigue hablando. Y lo otro, fíjense que les hablaba, evidencia y conceptos y leyes. Entonces tenemos la evidencia que les acabo de presentar extremadamente brevemente. Ahí, por supuesto, los ejemplos son literalmente interminables de evidencia que tenemos, pero además necesitamos un cuerpo conceptual cuyo elemento principal es la selección natural. Y la selección natural yo la pongo ahí en una sola frase, ¿okay? Lo único que necesitamos es variabilidad heredable, que esa variabilidad tenga algún efecto sobre la reproducción y la sobrevivencia de los organismos de los que estamos hablando, y listo. Eso es lo único que hace falta. Con eso ocurren cambios evolutivos, ocurren sí o sí. Si existe variabilidad en reproducción y sobrevivencia, más en reproducción que en sobrevivencia, hay animales que se mueren, hay animales que no nacen, se reproducen antes de nacer y después se mueren. Unas avispitas, estoy hablando en serio. Y otros animales que se mueren inmediatamente de aparearse, incluso una especie de marsupial en Australia. Entonces, lo más importante de la selección natural es la reproducción. Y si esas diferencias que vemos, que algunos se reproducen más que otros, y esas diferencias se heredan, listo, la evolución va a suceder. Eso se modela en computadora, se ve en la naturaleza, se calcula matemáticamente con álgebra y siempre da. Eso no falla. A veces más rápido, a veces más despacio, pero eso funciona. Pero lo más importante, creo yo, es que esto que dice ahí es algo que tenemos que dejar de pensar. Las adaptaciones que observamos como como resultado de la evolución no son para la perpetuación de la especie. La evolución produce adaptaciones, la selección actúa sobre organismos y sobre genes, no sobre poblaciones ni sobre grupos. Es solamente estos son los que mueven en la evolución. La selección actúa sobre individuos
o sobre genes, y los sobre genes es súper importante porque hay algunos procesos evolutivos que si no los vemos a nivel de genético, no los entendemos. La evolución del altruismo es uno de ellos, del que voy a hablar más adelante, y eso, hasta que no lo vio Bill Hamilton como una cosa de genes compartidos entre organismos, no se entendía cómo podía ocurrir fenómenos como la cooperación y el altruismo, en particular en insectos, pero en todos los organismos en donde ocurre, incluyéndonos a nosotros. Entonces, entender que la selección actúa sobre esto y no con esa, lo dice muchísimo la gente, ¿no? Ya no tal, lo oye por Radio 1, lo oye en gente, incluso de vez en cuando algún biólogo lo dice también, y eso tenemos que tener mucho cuidado con eso porque realmente así no sucede. Hay para respetar el conocimiento completo y para hablar sin que se me olvide nada, existe una cosa que se llama selección de grupo, pero es muy difícil que ocurra. Las condiciones para que ocurra selección, no a nivel de especie, pero a nivel de grupos, puede suceder, pero John Maynard Smith, uno de los genetistas evolucionistas más importantes del último siglo o de la historia, más o menos él postuló 4 o 5 condiciones para que ocurriera la selección de grupos y son dificilísimos que ocurran, tiene que ver, es muy, muy, muy particular. Entonces eso casi nunca ocurre y la selección natural trabaja a este nivel y después eso hace que las poblaciones de las especies sean las que evolucionen. Entonces, ya entrando en el tema del libro, voy aquí a hablar un poquito a título personal de por qué llego yo a esto, ¿no? En la Universidad Simón Bolívar, todos los años, cuando entraban los estudiantes nuevos, los que querían estudiar biología, que están en la Universidad Simón Bolívar, estudian un primer año básico y después entras a la carrera. Entonces ellos están decidiendo su carrera durante el primer año y los llevan a las diferentes carreras a que conversen con los profesores, que vean los laboratorios y tal. Y cuando ellos venían, yo les decía que había varias razones para uno ser biólogo, ¿no? Uno, si eras naturalista, si te gustaban las plantas, los animalitos, los microbios, pues bueno, tú llegabas a estudiar biología por eso, porque te llamaba la atención eso y querías saber más, ¿no? Eso es una razón perfectamente válida. Después había otros que estaban preocupados por problemas que pudieran ser biomédicos, de la bioquímica, la genética y tal, que son cosas que como científico quieres resolver, y ese era tu interés en estudiar biología, o a nivel ambiental, que es el otro nivel en el cual tú quieres resolver problemas como biólogo. Pero la tercera razón es que simplemente tienes una curiosidad por entender la vida y la naturaleza, una curiosidad que no te hace naturalista, simplemente que te preguntas, ¿no? ¿Qué es la vida o por qué somos como somos, etcétera? Y esa fue la razón por la que yo estudié biología. Y creo que es una razón también perfectamente válida. A mí me gustaban los animales, pero yo no salía para el campo a cada rato, ni coleccionaba insectos, ni nada. Eso lo adquirí mucho después. Mi tesis doctoral fue que me hice naturalista, sin llegar a ser uno de estos ornitólogos, ni mucho menos, pero sí me aprendí un montón de nombres de pajaritos y de lagartijos y cosas de estas, ¿no? Pero eso fue después de viejo. Entonces, si te haces esa pregunta, pues puedes llegar entonces a hacerte preguntas que van más allá, incluyendo la pregunta que yo me hago en el libro de por qué somos como somos. Eso todo empieza con las clases de evolución de Osvaldo Rey, uno de estos argentinos que huyendo de las dictaduras pues vinieron acá, como tantos que vinieron, tanto de sur como incluso venían otros porque era bueno venir para acá, norteamericanos que venían a ser profesores en la Simón Bolívar en particular, porque era una universidad nueva que estaba llamando gente. Entonces vinieron gente de extranjero y los sueldos eran buenísimos, cosa que... Y entonces las clases de Osvaldo Rey fueron una de las cosas que me hicieron a mí enamorarme de la teoría de la evolución. Después, bueno, estos dos autores, Richard Dawkins y después Steven Pinker, que es un psicólogo evolucionista, leyendo los libros de ellos fueron los que me terminó de llevar a esto de buscar cómo la evolución nos afecta a nosotros en todo. Entonces aquí voy a presentar un montón de cosas que me influenciaron. Primero que nada fue el gen egoísta de Richard Dawkins, que no trata de que los genes nos hagan egoístas, no es eso. Es que los genes con su comportamiento egoísta, es decir, que ellos lo que quieren es pasar a la siguiente generación, nos pueden hacer que busquemos recursos o que seamos altruistas o cualquier cosa. No implica ninguna de esas cosas necesariamente. Y es un libro que todavía cumple 50 años este año, por cierto. Me imagino que van a sacar una nueva edición por los 50 años. Y he leído hace poco 3 o 4 artículos en donde todos dicen que esta visión de Richard Dawkins, que fue medianamente revolucionaria, que es la visión de ver
la evolución desde el punto de vista de los genes, eso que dije antes, que la selección natural actúa sobre organismos o sobre genes, el punto principal que quiere hacer Dawkins ahí es que la evolución ocurre a nivel de, la evolución no, la selección natural trabaja sobre los genes. Entonces, eso todavía hoy en día, como les dije, estos artículos que me he leído ayer y antier, dice que esa influencia todavía se mantiene y todavía es relevante. Después apareció este libro que realmente fue que me abrió la visión hacia la evolución del lenguaje, que es una de las adaptaciones más importantes que tenemos los seres humanos. De hecho, bueno, dos gurús de la lingüística y de la evolución, Noam Chomsky y Stephen Jay Gould, los dos literalmente vetaron el estudio de la evolución del lenguaje. Y no fue hasta que mismo Steven Pinker con otro autor que se llama Paul Bloom escribieron un artículo en los años 90 donde analizan cómo funciona el lenguaje y qué es, y dicen que sí, que el lenguaje tiene que haber evolucionado como cualquier otra cosa, y a partir de ahí fue que había permiso, no literalmente, pero permiso de alguna manera para que la gente estudiara la evolución del lenguaje, que no se hacía, porque era una cosa cultural, no tenía por qué haber evolucionado. Bueno, entonces después aparecen todos estos libros de Pinker. Este señor Steve Jones escribió unos libros de genética interesantísimos. Aparece Matt Riley con esto del origen de la virtud, que tiene mucho que ver con el altruismo y todas esas cosas. Después hay estos dos libros que tratan de cómo la vida en sociedad asociada a la evolución nos permite entender al ser humano. Este libro, imagínense un libro completo acerca de cómo haber descubierto el fuego nos hace un poco lo que son. Ay, ¿qué pasó? No. Sí, yo sé, tengo que llegar. Algún día llegaré. Pero ¿por qué? ¿Tan lejos había llegado? Hasta ahí. Exacto. Esto está en 3 páginas en mi libro. Este es un libro de 300 páginas acerca de cómo el fuego nos afecta a la evolución. Este es acerca de la medicina evolutiva, que lo escribe uno de los autores es George Williams, que el tema de la evolución y de la selección de grupos, que la inventó o la propuso formalmente un escocés llamado Wynne Edwards, el primero que lo echa por tierra, digamos, que da argumentos acerca de que eso no funciona, fue George Williams en el año 66. Y después, en el año, no sé cuándo, 2002 o algo así, saca este libro y ha escrito varias cosas, muchísimos artículos y tal, sobre medicina darwiniana, le dicen, o medicina evolutiva, es decir, cómo ver la medicina desde el punto de vista de evolución. Si nuestras cosas son adaptaciones, cómo fallan esas adaptaciones, etc. Bueno, y etcétera, ¿no? Esto es un monstruo de 600 páginas, o creo que más, creo que son como 800 páginas, acerca de todo, desde la genética, la bioquímica, la evolución y las hormonas y todo de comportamiento. Es increíble ese libro, la verdad que es un libro supuestamente para el público. Yo lo leí y me costó, o sea, yo no sé cómo una persona que no sea medio especialista, y es un libro que no es para especialistas. Pero bueno, el caso es que eso ayudó muchísimo, me ayuda a mí muchísimo a llegar a esto de ver al ser humano como producto de la evolución. Entonces, bueno, lo que yo hago es partir de que la evolución existe, que eso es lo primero que yo trato de hacer, de convencer al lector de que la evolución es un proceso que sucede y cómo sucede. Hablo un poquito de la evolución humana, yo no sé nada de fósiles, nada de esas cosas, pero quiero, digamos, convencer a la gente que nosotros también evolucionamos para eso, y después de eso me meto con la evolución del comportamiento, que es una cosa que la gente lo pone muy en duda. El comportamiento parece que fuera una cosa muy cultural, y porque no solamente se puede ver sin ser biólogo como algo que es puramente cultura, pero además como biólogo lo ves como que está lejos de los genes. Un gen para producir su fenotipo, pues
produce primero una proteína, después esa proteína se meten en una célula y hace un montón de cosas, después las células se juntan entre sí para formar tejidos, después esos tejidos hacen músculos o hacen sistema nervioso, y después vienen las hormonas, y después vienen los estímulos externos, después viene tu experiencia con la vida, y después y todo ese montón de cosas, que si hace frío, si hace calor, si te duele la cabeza, si te regañaron, y después de todas esas cosas es que sale el comportamiento. Mientras que un gen, una proteína, pues está muchísimo más cerca de la genética de su efecto inmediato, que es producir enzimas y proteínas. Entonces, sin duda que el comportamiento está más lejos de los genes, pero todas esas cosas que yo acabo de decir, de gen, proteína, célula, tejido y comportamiento, en todos esos pasos están los genes jugando un papel, siempre. Eso no falla. Entonces, en todos esos pasos está la selección natural actuando. Entonces, aunque el comportamiento esté lejos de los genes, también está siendo afectado por la selección natural. Si hay variabilidad en cómo esos genes producen todo ese montón de fenotipos, desde la proteína hasta el comportamiento, en cada punto de todas esas cosas puede pasar algo que lo favorezca o no lo favorezca. Entonces tenemos selección natural actuando en toda esa cadena de fenotipos que vemos en la producción del comportamiento luego de una variante genética, la que sea. Entonces yo, de una vez que hago eso, una vez que tengo esas, digamos, premisas, pues yo trato hablo de rasgos, ¿no? Del comportamiento, de lo que sea, medicina, de características fisiológicas, sin entrar en mucho detalle, porque yo hablo de muchas cosas, el libro es muy amplio y de muchas cosas evidentemente yo no soy ni remotamente experto, pero mi idea no es ser experto en el tema en particular, sino en el enfoque que le vamos a dar a ese tema en particular. Entonces yo tomo un montón de temas de los cuales no soy experto y a todos los enfoco haciendo un poco esto que voy a describir aquí. Es que primero veo si de verdad hay un componente genético en eso de lo que estoy hablando. Y eso se puede hacer de varias maneras. Estadísticamente es una manera, también se puede hacer estudiando gemelos idénticos, que con los gemelos idénticos tú puedes saber si los parecidos y las diferencias se deben a los genes, que es súper útil ese método. Lo que pasa es que hay buenos estudios en Finlandia, hay tremendos estudios acerca de eso. Después vemos si hay variabilidad en esos genes, porque esas son las dos cosas por donde empecé. Tiene que haber heredabilidad y variabilidad. Esas dos cosas son de las que depende la selección natural y la evolución. Entonces, después de eso, si eso tiene algún valor adaptativo, si sirve para algo, entonces es una adaptación, es producto de la evolución y podemos hablar de ello como tal. Y eso para todos esos puntos, yo trato de mostrar evidencia. Eso es más o menos la estructura recurrente de lo que yo voy hablando ahí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece más importante, me dijeron que podía hablar el tiempo que quisiera, así que se fregaron. Una de las cosas que yo considero más importantes cuando uno trata de entender la evolución en el caso humano es esta diferencia entre mecanismos y funciones evolutivas. Yo lo que hacía en mis clases cuando hablaba de esto era poner un ejemplo, que es el ejemplo de las aves y su temporada reproductiva, sobre todo en las zonas templadas, que es más obvio, ¿no? Aquí también sucede algo muy similar, pero en las zonas templadas es muy obvio que cuando llega la primavera, en esta época, exactamente en esta época, en el norte, en el sur es inverso, es en octubre, aumentan las horas de sol. Al aumentar las horas de sol, eso dispara, no sé si es a través de la glándula pineal o a través de la misma visión o lo que sea, eso lo detecta en las hormonas del pajarito, los machos cambian el plumaje nupcial, esa garza que está allá está en plumaje nupcial, empiezan a defender territorio, a hacer nido, las hembras también hacen lo mismo, y hay cortejo y tal y qué sé yo, ¿no? Y todo eso lo dispara el aumento en el número de horas. Entonces, la explicación mecanística es que el aumento en el número de horas dispara una cascada hormonal que hace que los pajaritos se reproduzcan. Pero ¿por qué sucede eso en primavera? Porque en primavera esas horas de sol que aumentan hacen que haya más productividad primaria, las plantas que habían perdido todas sus hojas en otoño recuperan las hojas, echan flores y después echan frutos y aparecen insectos y aparece comida, aparece de todo. Entonces, ¿qué es lo que está disparando la reproducción de las aves en esa época? Que hay alimento, porque las plantas están
un boom espectacular de fotosíntesis que produce flores y frutos, y eso lleva un boom de todo lo demás. Entonces tenemos dos respuestas a la misma pregunta. ¿Por qué se reproducen en primavera los pajaritos? Porque las 8 horas de luz, las 12 horas de luz, las que sean, el aumento en las horas de luz del día, dispara la cascada hormonal que hace que se reproduzcan, y la otra es que hay comida. Entonces, el mecanismo es que las horas de luz disparan la cadena, la cascada hormonal, y la función es que tienes alimento para reproducirte. Entonces, uno es el mecanismo o la explicación próxima, y otro es la explicación última evolutiva. Y eso es súper importante cuando vemos el comportamiento humano. Hay un montón de cosas que no sabemos por qué las hacemos, porque estamos viendo el mecanismo y no estamos viendo la explicación última. Entonces, entender la diferencia, y no tanto entenderla, verla y usarla, es súper importante para entendernos nuestro comportamiento. Cosas como el miedo, por ejemplo. Cosas como el gusto. Ese lo quita, por ejemplo, ese no le da miedo nada. Pero sí, pero a casi nadie le gusta hacer eso, ¿no? A todos nos da miedo guindarnos de una cosa de esa. Entonces, el miedo nos hizo que no hiciéramos esto. Y por eso es que llama la atención que haya alguien que lo hace. Pues en cambio, cosas como esta, a todo el mundo le gusta un mango. Entonces, todas esas cosas son mecanismos para lograr adaptaciones de no morirnos cayéndonos de una piedra y de obtener alimento sabiendo que esa frutica es un alimento. Entonces ahí tenemos un mecanismo que es el gusto con una función evolutiva que es conseguir alimento. Cosas como, y lo contrario, cuando hay algo que está podrido, pues nos da asco y entonces lo vamos a rechazar. Pero hay una cosa muy interesante con respecto a cosas como el asco, que es que una cosa que ha sucedido en la evolución muchísimas veces es que adaptaciones que tenían una función inicial X, cuando esa función a veces se pierde o a veces sin perderse se modifica, se agrega una función o se elimina la anterior y aparece una nueva. Hay muchísimos ejemplos de eso, no voy a dar uno solo. ¿Qué es este? ¿No? Cuando uno hizo, bueno, el caso es que uno rechaza cuando ve a un hombre pegándole a una mujer o a alguien haciendo algo malo, hay una tendencia natural a rechazarlo. No te gusta, a veces te puede dar rabia también. Ese rechazo activa las mismas zonas del cerebro que se activan cuando vemos comida podrida. Entonces, las adaptaciones originales que nos sirvieron para rechazar comida podrida se modificaron y se reprogramaron para rechazar al tipo que nos quiere pegar o al tipo que le pega a su mujer. Es súper interesante esto. Son los mismos genes produciendo el mismo efecto, pero asociado a algo diferente. Eso pasa, por ejemplo, con la oxitocina. La oxitocina, su papel original es en la producción de leche y en el trato de la madre con el bebé o con la cría en cualquier mamífero. Pero también se convirtió en la hormona del amor, la llama, la hormona de la empatía. Que porque tú te sientes bien, la mujer se siente bien, le gusta, disfruta darle pecho a su hijo aunque le duela, que a veces duele, pero lo hace no por necesidad, lo hace porque quiere, le da una sensación de placer. Esa misma sensación de placer se usa también para sentirnos bien cuando estamos con una persona con la que queremos o cuando tenemos empatía con alguien que está sufriendo. Se dispara la misma hormona que tiene una utilidad inmediata, como darle alimento a la cría, a una utilidad menos inmediata, como es ser empático o enamorarse, inclusive. Entonces, una de las cosas más importantes es, así como tenemos que entender que la selección natural no actúa a nivel de grupos, sino actúa a nivel de organismos y de genes, pues también es importante que entendamos otras cosas, porque muchas formas típicas de entender la evolución son estas, ¿no? La supervivencia del más apto, que es una frase que nunca le dijo Darwin, la decía Herbert Spencer, un filósofo contemporáneo. La lucha por la existencia sí, la decía Darwin. Esto estaba en un poema de un poeta inglés llamado Tennyson, que es que la naturaleza está llena de sangre en los dientes y en la garra. Los animales comen matando y
se defienden hiriendo al otro. Entonces la naturaleza es una lucha por la existencia, está roja, está llena de sangre, ¿no? Entonces, y esa es una manera incompleta e incluso equivocada de entender la evolución, porque nos lleva a cosas como esta. Nos lleva a que los nazis hayan pensado que si una raza es superior es porque la selección natural nos está haciendo superiores y vamos a echarle una manito a la selección natural, acabando con los judíos que son peores que nosotros, o con los negros, o con lo que sea. Entonces, ese darwinismo social, donde tú crees que hay una raza superior, es una analogía de lo que hace la selección natural, totalmente, primero, inmoral, por supuesto, y además equivocada, porque la selección natural no siempre funciona así. Y quizás solo a veces. En muchos casos, y esto es lo que se llama la falacia naturalista, que es que creer que algo que sucede en la naturaleza es algo que debemos hacer. La naturaleza no es una brújula moral que nos diga para dónde hay que ir moralmente. La naturaleza es la naturaleza y nosotros somos quienes somos. Y no vamos a utilizar, mira, los mamíferos viven todos un macho con varias hembras. Yo puedo tener 3 mujeres. Eso no tiene nada que ver. La evolución lleva a unos organismos por un lado y otros por otro. Que unos organismos sean de una manera no es una razón para nosotros creer que debemos ser así. Eso es lo que se llama la falacia naturalista, que es una mala interpretación de la teoría de la evolución. Entonces, bueno, una de las cosas más interesantes, y creo que es la principal que me llevó a escribir este libro y a pensar en todas estas cosas, es la evolución del altruismo. Si lo definimos formalmente, es como cualquier comportamiento que haga un animal cualquiera, humano o no, que le cuesta algo, incurre en un costo y al mismo tiempo favorece a otro. Y eso definitivamente la selección natural no lo va a hacer, porque la selección natural te da para que si tú pierdes algo, es decir, pierdes eventualmente valor adaptativo, tienes menor probabilidad de tener hijos porque no estás comiendo tú para que come el otro, pues si tus genes te hicieron así, te fregaste. Matemáticamente, literalmente, la selección natural te va a eliminar. Sin embargo, no es así. Hacemos montones de cosas por los demás. Entonces, ahí es donde entra la visión genética de la selección natural. Miren este chistecito que les pongo ahí, quiero ver si, no sé si les hace gracia, pero... ¿Por qué ese chiste nos parece anatema, nos parece contradictorio? Un tipo ve a un señor que se está ahogando y en vez de salvarlo le roba el reloj. Y nos parece inaudito, eso no se hace. Eso, ¿cómo es? Tiene que meterse al... Y entonces, la selección natural, que la selección natural es esto, que tú ves un tipo ahogándose que se ahogue, yo le quito el reloj porque más adelante lo vendo y compro comida para mis hijos, ¿sabes? Entonces, y esto nos parece normal. De hecho, en el capítulo del artículo donde está eso, el tipo dice, no me acuerdo exactamente, porque ayudar a una persona que se está ahogando es el comportamiento más probable o más esperado en una sesión como esta. Lo dicen como si eso fuera normalísimo, que lo que sucede es que si tú ves a alguien ahogándose, lo tratas de salvar. De hecho, la selección natural se peló ahí. Entonces, resulta que la selección natural sí puede producir todas estas cosas. Uno de los principales desarrolladores de la teoría que permite explicar cómo suceden estos fenómenos fue Bill Hamilton en el año 63 y 64, con 3 artículos súper importantes, en donde inventó esto que él llamó King Selection, que bueno, déjame explicar esto muy rápidamente a ver si me da. B es beneficio y C es costo. El beneficio es para el que lo está recibiendo y el costo es el costo mío, que este es el acto altruista. Yo le doy un beneficio al otro y a mí me cuesta algo. Pero ese beneficio con esta R va a los genes. El R es la proporción de genes que yo comparto con el otro. Entonces ese beneficio, si yo se lo dirijo a alguien que comparta genes conmigo, va a ir a esos genes y por lo tanto mis genes ahí, en esa persona que recibe mi acto altruista, van a ser beneficiados. Entonces a través de los parientes, yo puedo hacer que pasen mis genes a la siguiente generación. Entonces esta fue la primera cosa que inventó Hamilton para describir por qué existe el altruismo, en el caso de parientes.
Y la King Selection se tradujo, selección vía parientes, el que lo tradujo fue Jesús Alberto León, que murió el año pasado, desafortunadamente para todos nosotros. Después hay otras cosas como este, altruismo recíproco y reciprocidad generalizada. Hay un montón de modelos matemáticos en donde en ausencia de parentesco también puede evolucionar el altruismo a través de la reciprocidad. Yo me dedico un capítulo, sí, bastante largo y completo en explicar de dónde salen todas estas cosas para entender de qué manera sucede lo que no debería suceder según la teoría de la evolución. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Los chigüires, por ejemplo, comparten el amamamiento de las crías. Una hembra de chigüire amamanta a sus crías, las crías se van, vienen otras de otra hembra y las acepta, cosa que es muy raro, incluso en muchos primos hermanos de los chigüires hay un rechazo tremendo hacia cualquier cría que no sea tuya. En un animalito que vamos a nombrar después, lo agarran por el cuello y lo bombean. Nadie quiere darle teta a uno que no sea de uno. Aquí, en los humanos sucede. Tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que se usa? Niñeras, no. Mujeres que le dan pecho a hijos que no son de ellas, ¿no? Nodrizas, gracias. Exacto. Entonces en humanos sucede eso. Eso es altruismo, que en este caso está dirigido a los parientes porque las chigüiras están emparentadas entre sí en los grupos. Nosotros tenemos algunos datos en que estudiamos eso y encontramos que efectivamente las hembras de un grupo de chigüires están emparentadas. Después tenemos también estas cosas, ¿no? Donde estos animalitos, los famosos suricatos, que son unos animalitos chiquiticos que así como están parados, pesan, no sé, 200 gramos, son unos animalitos y tienen un metabolismo muy alto y viven en el desierto. Eso significa que necesitan comer todo el tiempo. Y sin embargo hay unos que se pasan la vida, no la vida, pero pasan muchísimo tiempo vigilando. Y eso no es por parentesco, es por reciprocidad. Y esto también creo que es por reciprocidad. Entre los monos sí hay mucho parentesco. Entonces, volviendo al tema del mecanismo, pues tenemos mecanismos que es que se disparan áreas del cerebro que te hacen sentir bien cuando haces actos altruistas. Entonces ahora les voy a presentar un videito, vamos a ver si funciona. Tiene sonido, no importa porque está en inglés. Este es un holandés hablando inglés, habla medio mal. Entonces, pero lo que trata es de un experimentico que ellos hicieron, ya lo vamos a ver. Yo no pude, es un video que está en internet, o sea que no lo pude editar. Pero trabaja con monos capuchinos, con esta Sarah Brosnan, que creo que era su estudiante doctoral. Y esperemos que no tarde mucho. Es un experimento en donde ellos tienen dos monos, le dan un premio, una recompensa por un trabajito que ellos hacen. A uno le dan una ruedita de pepino y al otro le dan una uva. Y ya van a ver lo que pasa. Entonces, esto fue en los años finales de los 90, si no me equivoco. El artículo se publicó en el 2003. Interesantísimo todo lo que él dice ahí. Pero no me acuerdo qué es lo que dice. Bueno, hasta se puede oír. Bueno, no importa mucho. Prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grape. Ay, perdón. Ay, Dios mío. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. Él está diciendo que el experimento se hizo con otros animales, además de estos. So what we did is we put two capuchin monkeys side by hace un side. experimento These con, animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. Le dan un premio que es una uva a un monito y al otro le dan una ruedita de pepino. For the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes,
the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. Le da una uva de premio. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Y le Gets da again cucumber. un pepino de premio. Yo no quiero esa porquería. She tests the rock now. Prueba a ver si la piedra es diferente. ¿Qué pasa? And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Ok, esto se publicó en Nature, que los monitos rechazan pagos injustos. Entonces tenemos que un mono capuchino que tiene un cerebro de 45 gramos es capaz de no aceptar que se le cometa una injusticia. Entonces lo que estamos viendo aquí es que los sentimientos de justicia vienen desde muchísimo antes. Nuestro ancestro común con los monos capuchinos debe estar hace 30 millones de años, por lo menos, no sé si más. Porque nosotros nos separamos de los chimpancés hace un montón de millones de años y de estos mucho más atrás, ¿no? Entonces, ya desde esos monitos, no voy a decir la palabra primitivo, pero ya la dije, pero que tienen una vida, si quieren, más simple que la nuestra, no tienen las capacidades cognitivas que tenemos nosotros, sin embargo, tienen de alguna manera capacidad de entender cuando algo es injusto. Y eso, Frans de Waal, que es el que estaba hablando ahí, dice que eso se ha hecho con perros, creo que se ha hecho con cuervos, con algún ave, y en todos puede ser lo mismo. O sea que los animales tienen un poquito de sentimiento de justicia. Entonces, que nosotros hayamos llevado eso a lo que lo llevamos después de millones de años de evolución, no nos debe extrañar. Entonces, ese sentimiento, yo creo que podemos decir que está en nuestra naturaleza. Lo produjo la selección natural en algún momento. Entonces, claro, hasta ahora lo que venía hablando es de cómo los genes nos hacen lo que somos, sin entrar en mucho detalle. Pero también, como sabemos, tenemos la cultura. Entonces la cultura evidentemente nos afecta en una forma muy importante. Sin embargo, no somos una tabla rasa. La tabla rasa es una cosa que psicólogos y sociólogos asumían por mucho tiempo, que nosotros éramos lo que éramos porque alguien nos lo inculcaba y no porque tuviéramos una naturaleza, pero evidentemente eso no es así. Tenemos un montón de rasgos que están en nuestra naturaleza, es decir, en nuestros genes, y que de alguna manera deben haber sido puestos ahí o favorecidos por un proceso de selección natural. Pero tampoco eso significa que tenemos un determinismo genético, que porque nuestros actos sean producto de los genes y de la cultura, evidentemente, tengamos que tener miedo a que somos esclavos de los genes, que no tenemos remedio, que no hace falta que nos eduquen porque somos malos o somos buenos y listo. Evidentemente eso no es así. Hay bastante evidencia de que nuestro comportamiento es más o menos 50 y 50. Y no solamente eso, hay una cosa súper importante, que es que los genes no se expresan en el vacío. Yo pongo un ejemplo que encontré una vez en una página web de la NASA, que es que los astronautas, cuando pasan mucho tiempo en la cosa esta, ¿cómo que se llama? La estación espacial que pasan meses allá arriba, tienen que hacer ejercicios me imagino que con gomas, porque no hay peso. Tienen que estar estirando cosas
para mantener los músculos de la espalda y de las piernas y del cuello, porque sin gravedad se te van a ir atrofiando esos músculos. Y si tú te imaginas un niño que tenga genes, como evidentemente los tiene, para mantenerse parado, es decir, genes que produzcan músculos de la espalda y en el cuello y en las piernas, si nace en esa nave espacial, seguramente va a salir deformado, porque los genes actúan en el ambiente y el ambiente regula esa forma de expresarse el fenotipo. Y esto está hablando de genes que producen cosas físicas contra la gravedad. Entonces, esto es una interacción entre el fenotipo que quiere el gen producir y el aspecto externo, que en este caso es súper obvio, y me gusta poner ese ejemplo porque es clarísimo que sin gravedad los genes que producen la musculatura producen un desastre. Entonces eso también pasa con los genes que producen comportamiento, pero ya no es contra la gravedad, sino contra la experiencia, los sustos que nos llevemos, el amor que sintamos, los cariños que podamos tener, los problemas, los traumas que nos traten mal, que vivas en un ambiente violento, donde haya un poco de malandros a tu alrededor, o mafiosos o lo que sea, pues esos genes tuyos que a lo mejor te decían más o menos bueno, no se van a poder expresar. Así como no se expresan los genes de la musculatura de la espalda cuando no hay gravedad, los genes para que tú te comportes decentemente a lo mejor no se expresan cuando estás recibiendo palo todo el tiempo. Entonces, la cultura ayuda, como dice Steven Pinker, a que se expresen nuestros mejores ángeles. Esa es la palabra, ese es el término que usa en su libro que se llama así, Nuestros Mejores Ángeles, de Steven Pinker. Entonces, podemos y debemos crear un ambiente cultural que haga que se expresen nuestros mejores ángeles. Es decir, un ambiente positivo, un ambiente con amor, con tranquilidad, con empatía, mientras que un ambiente con malos tratos, con agresión, va a hacer que esos genes que debemos tener, no todo el mundo, hay gente que simplemente tiene genes malos y se acabó, pero la mayoría que tenemos genes relativamente buenos, tenemos que lograr que esos genes se expresen a través de un ambiente que permita que se expresen esos genes. Esto es lo que llaman en inglés nature versus nurture, que en inglés siempre les encantan los jueguitos de palabras, que significa naturaleza contra la crianza. Entonces, las dos cosas, evidentemente, esto es un debate que hay, nature versus nurture, como suena cómico, nature, nurture, pues lo dicen todo el tiempo, pero se trata de eso, saber si es la naturaleza o la crianza lo que nos hace como somos. Y evidentemente son las dos. Pero además la cultura tiene otra cosa súper importante, que es que la cultura, debido a los 100 o 200.000 o no sé años que tenemos produciendo cultura, bueno, muchísimo más que eso, pero la cultura, digamos, más grande que generamos los humanos, comparado con los otros animales que también tienen cultura, pero no tanto como nosotros, pues sin duda la cultura surge y la cultura se convierte en una presión selectiva. Así como la gravedad produce cambios en los genes, en la forma como un gen se expresa, y a veces también en... perdón. Claro, vibra el agüita y la voz se oye mal. ¿Se oye mal? Por ejemplo, el fuego. El fuego, cuando descubrimos el fuego, una de las primeras cosas que o descubrimos o supimos hacer, que es el fuego, fue una presión selectiva. Como les dije, hay un libro completo acerca de eso, y como tenemos creo que más de 100.000 años usando el fuego modificó tremendamente nuestra fisionomía, nuestras mandíbulas son más pequeñas desde que empezamos a usar el fuego. Nuestro sistema digestivo se hizo un 30% menor, lo dice Richard Wrangham en este libro, gracias a que teníamos fuego, y por lo tanto los alimentos están predigeridos, y aunque se pierda un poquito del valor nutritivo por el fuego, la ventaja que da el hecho de que la digestión sea muchísimo más eficiente, gastamos muchísima menos energía digiriendo los animales que han sido los alimentos que han sido digeridos. Eso permitió, incluso creo que es uno de los argumentos que él dice, permitió el desarrollo del cerebro. Teníamos energía de sobra porque comiendo lo mismo aprovechábamos más, porque
la cocina venía predigerida, la comida venía predigerida, eso nos liberó calorías que permitieron el desarrollo del cerebro que consume muchísimas calorías. Entonces, apenas alguito de cerebro que teníamos que nos permitió usar el fuego fue un disparador de una carrera de crecimiento del cerebro gracias a que se liberó un montón de energía. Otro factor cultural que se convirtió en una presión selectiva es la ganadería. El uso del ganado permitió que hubiera leche disponible, apartabas al becerrito y le quitabas un poquito de leche a la vaca y inmediatamente la vomitabas, porque todos los mamíferos, una vez que los destetan, se pierden la capacidad de digerir la leche, y eso lo sabemos. Y entonces hubo presión selectiva, es decir, aquellos hombres y mujeres, seres humanos de hace 10.000 años nada más, que tenían ganado y que empezaron a tomar leche, pues aquellos que tuvieron la suerte de que su lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, que es el azúcar de la leche, no se murieron de hambre o de sed gracias a que pudieron tomar leche y digerir esa leche siendo ya gente grande o niños de más de 3, 4 años cuando se empieza a perder la capacidad de digerir la leche. Y eso sobrevivieron más eso que los otros. Y en solo 10.000 años resulta que los que estamos de Europa para acá tenemos la capacidad de digerir la leche en la India también y en parte del Oriente Medio también, que donde tenían cabras y no sé qué más, en la India vacas y nosotros toda clase de vacas y demás, pues empezamos a usar leche y eso generó una presión selectiva para que la capacidad de digerir la leche se mantuviera en el adulto. Y eso no sucedió en culturas que no tuvieron ganado, como las culturas de China y Japón y de otras zonas del extremo oriente, en donde la gente no es capaz de digerir la leche. Por eso es que comen tofu en vez de queso. Y toman el yogur, por ejemplo, ya más o menos está predigerida la lactasa y puedes comer yogur aunque no tengas la lactosa, aunque no tengas la enzima que la digiere. Entonces, la cultura es a su vez, no solamente es un producto que nosotros ponemos ahí gracias a nuestra inteligencia, nuestra capacidad creativa, que la produjo la selección natural, sino que esa cultura se revierte sobre nosotros y se convierte en una presión selectiva que genera cambios en nosotros. Aquí se ve la distribución de las zonas donde se digiere la leche, que es Europa, el oeste de África, el Oriente Medio, mientras que en el Oriente Extremo, toda esta zona de China, Japón y tal, la gente no tiene capacidad de digerir la leche porque nunca, en los últimos 10.000 años, no criaron ganado. El otro tema con el que me meto, que como decía mi mamá, camisa de 11 varas, es la psicología evolucionista. Aquí tengo 2 frases que dicen 2 parejas, son marido y mujer, John Tooby y Leda Cosmides y Martin Daly y Margot Wilson. Casualmente son psicólogos los dos, son parejas y son tremendos psicólogos evolucionistas, ambas parejas. Y dicen esto, ¿no? Que si queremos descubrir el diseño de la mente, se nos va a hacer más fácil si lo vemos desde el punto de vista evolutivo. La biología evolucionista nos dice lo que deberíamos encontrar. Entonces, gracias a eso vamos a poder entender la psicología. Estos son psicólogos. Y estos dicen algo todavía más fuerte, que es que la psicología tradicional es un conjunto de modas. Ahí, espero no ofender a ningún psicólogo, la psicología freudiana, la psicología junguiana, aunque en ciencias naturales también usamos esos términos como darwiniano y newtoniano, no hay. La física einsteiniana y la física darwiniana no se contradicen. La einsteiniana trabaja con las cosas subatómicas y con lo que sucede allá abajo en la mecánica cuántica, que nadie lo entiende. Y cuando Einstein llegó con sus cosas, o Niels Bohr, o los que fueran de estos físicos cuánticos de la física profunda, descubrieron sus descubrimientos, los planetas se siguieron moviendo en fase a las leyes de Newton igualito. Y las piedras se seguían cayendo con la misma aceleración que predijo Newton. Entonces, los descubrimientos de Einstein y de los físicos subatómicos, por llamarlo de alguna manera, no
contradijeron a Newton, simplemente agregaron cosas. Y lo que dicen Daley y Wilson es que la psicología no es así. En la psicología sí se contradice una psicología con respecto a la otra, porque les falta un basamento conceptual. Por eso pedí disculpas de no ofender a los psicólogos. Entonces, por eso hay opiniones, hay escuelas, hay tendencias, y algunas no duran mucho tiempo. Freud, que habrá freudianos todavía, pero Freud ha sido muy, muy desacreditado, porque él hizo unos experimentos con sus hijos, creo, y sentado en un escritorio. Él no buscó evidencia de verdad en el comportamiento de la gente, fue de lo que se le ocurría. Cosas rarísimas como envidia del pene que tienen las mujeres y cosas así, que no sé de dónde sacó eso, ¿no? Entonces, la psicología freudiana tendrá utilidad, y los argentinos todos se ven con psicoanalistas, pero la psicología, pero su teoría profunda, teórica, conceptual, está muy desacreditada porque no tiene basamento conceptual en la realidad. Y la teoría de la evolución, creemos lo que creemos en esto, que no se trata de creer, se trata de convencerse de que hay evidencia suficiente, puede ayudar a que la psicología y la psiquiatría también. En la psiquiatría hay teorías como desbalance hormonal para la esquizofrenia. Eso nunca se comprobó. Nadie sabe lo que es un desbalance hormonal. Alguien postuló eso. Inventaron una pastilla que hizo bien, pero muchas de esas pastillas no se sabe qué es realmente lo que están haciendo. Los síntomas de los problemas psiquiátricos se mantienen, no ha habido manera de mejorarlos, porque no hay una teoría que nos explica realmente qué es lo que está pasando ahí. Y creo que si nos vemos a nosotros como animalitos evolucionados, vamos a poder entender mejor los problemas psicológicos y psiquiátricos. Eso es lo que llaman, no me acuerdo cuál de estas dos parejas, lo llaman ingeniería inversa, que es que sabiendo para qué sirve la cosa, qué es lo que te dice la evolución, puedes ir hacia atrás y entender entonces qué es lo que está haciendo cualquier problema psicológico del que estés hablando. Dos ejemplos. Las enfermedades mentales. El autismo está relacionado con, en muchos casos, no siempre, primero, si es genético. Aseguren que yo parto de que la cosa sea genética, porque si no, no estamos hablando de nada. Hay ciertos componentes genéticos en el autismo, hay muchos otros componentes, incluyendo el microbioma del sistema digestivo y cosas así, pero hay algunos componentes genéticos. Y la esquizofrenia también. Una vez un profesor de psicología dijo ¿cuál es el mejor predictor de la esquizofrenia en una persona? Y el mejor predictor, estadísticamente hablando, es que tenga un hermano gemelo esquizofrénico, porque si tienen los mismos genes es probable que tengan la misma enfermedad, lo cual implica que estén genes involucrados. Entonces, si están genes involucrados, porque eso está ahí, si eso causa tremendos problemas. Y hay muchas cosas asociadas con la esquizofrenia y con el autismo con altas capacidades intelectuales. La alta capacidad intelectual te da valor adaptativo de conseguir alimentos, de resolver problemas, pero te causa algunos problemas, y lo sabemos, muchos científicos. Yo creo que Bill Hamilton, que es mi héroe favorito, probablemente era autista, era un tipo muy raro, un tipo que daba las charlas mirando a la pared y hablando bajito y no se entendía nada. Probablemente tenía algún grado de autismo, y es, según todo el mundo, el biólogo evolucionista más importante desde Darwin. Que Darwin, yo creo que él no era muy sociable. Él pasó, después que regresó de su viaje en el Beagle, el error del mundo, no salió de Inglaterra y salió muy poco de su casa. Él hacía todos sus experimentos con las maticas de su jardín y con los animalitos que tenía disecados en su casa. Pero entonces hay un montón de cosas que están asociadas con adaptaciones en lo que se llama, pues, enfermedades entre comillas, porque no todas las enfermedades mentales son tales. Son variantes de comportamiento que tienen alguna posible valor adaptativo. Y el tema del que voy a entrar un poquito en detalle es este de la monogamia, que es un caso muy raro, es una forma de formar pareja muy poco común en mamíferos. Los mamíferos son, en su inmensa mayoría, un macho con un montón de hembras. La razón para esto es que las hembras están amarradas cada vez que tienen, que están preñadas o como sea, están amarradas a ese evento reproductivo. Tienen que un montón de tiempo de gestación y un montón de tiempo de lactancia. El macho se fue y preñó a 3 más. Entonces eso hace que haya muchísima competencia entre los machos que tratan de acaparar hembras, y lo hacen, y por eso hay muchísimo
dimorfismo sexual, machos muy grandes y hembras pequeñas, y machos con carameras y hembras sin carameras, etc. Entonces, eso hace que la monogamia sea muy poco frecuente en mamíferos. Estos que están aquí, que son familias de chigüire y las maras que viven en la Patagonia Argentina, son monógamos. Y la razón por la que son la razón que suponemos por la que son monógamos es porque viven en un desierto, un peladero, en donde las hembras están caminando todo el tiempo y recorren decenas de kilómetros al día. Y hay muy pocas hembras, es muy escaso el ambiente, muy escaso la productividad primaria, es muy escasa, son herbívoros, entonces se están moviendo todo el tiempo. Entonces un macho va pegado atrás de su hembra todo el tiempo y está enamorado, porque lo han hecho ha habido observaciones en un zoológico en Francia, en donde había una parejita de maras de estas, se muere la hembra y el machito estuvo llorando semanas, hasta que por fin, y había otras hembras por ahí, y él no le interesaba, él quería la suya. Entonces, yo llamo eso amor y más nada. Entonces, es súper interesante el caso de la monogamia en mamíferos, que es muy rara. Entonces, la pregunta es, ¿será que nosotros somos monógamos? Y la verdad es que estadísticamente más o menos lo somos. En todas las sociedades humanas hay matrimonios, parejas que se juntan. Los casos de poliginia, que es un macho con varias hembras, hay culturas que lo permiten, pero tampoco son la mayoría. Y tenemos rasgos anatómicos asociados con el hecho de ser monógamos. Aquí este caso, por ejemplo, son dos ratones del género Peromyscus, creo que son, que este es monógamo, son del mismo género, son animales muy cercanamente emparentados y viven en la misma zona en Estados Unidos. Y este es promiscuo, aquí las hembras se aparean un montón de veces con varios machos, aquí no, aquí cada machito tiene su hembrita. Y estos son los testículos de este, y los testículos de este no se ven, porque cuando las hembras son promiscuas, los machos se aparean y necesitan producir la mayor cantidad de espermatozoides posible para ver si tienen la suerte de que los suyos sean los que llegan. Entonces, en las especies promiscuas, los testículos tienden a ser más grandes. En los chimpancés tienen los testículos muy grandes y los gorilas los tienen muy chiquitos, porque los chimpancés andan por todos lados y son bastante promiscuos, y los gorilas, a pesar de que viven en un harén, el harén es del macho solito, y por eso es que el macho es gigantesco, y venga el macho, la competencia ocurre antes del apareamiento, a golpes, mientras que aquí la competencia ocurre dentro del tracto reproductivo de la hembra por la carrera por fertilizar el óvulo. Nosotros los hombres tenemos los testículos medianitos, lo cual significa que no somos muy promiscuos, somos más bien bastante monógamos. Que nuestra anatomía esté asociada a un sistema de apareamiento como la monogamia, yo creo que es bastante evidencia de que eso debe ser más o menos lo normal, y estadísticamente lo es, evidentemente con infidelidades a diestra y siniestra, porque al fin y al cabo la infidelidad en los hombres lleva a mayor éxito reproductivo. En las mujeres no, en la mujer una vez que se apareó con uno se fregó, tiene que esperar 2 años para poder tener otro hijito. El macho puede pasarse una semana y preñar 10 mujeres, y sin embargo somos bastante monógamos. Este gen, la variante RS3 del gen ABPR1A, lo tienen estos señores de aquí. Y adivinen qué, lo tenemos nosotros también. Los humanos tenemos esa variante de ese gen, lo cual es todavía mayor evidencia de que somos bastante monógamos. Y otra cosa que tenemos interesante es que en muchos casos las hembras son las que escogen la pareja, tanto en aves como en mamíferos. Por eso que los machos siempre son bonitos y más grandes y tal. En humanos somos igual de bonitos hombres y mujeres. No creo eso, pero bueno. Pero lo que sí es que las parejas más o menos se escogen mutuamente. Esto es una ceremonia que se llama Gerewol de una etnia en el Níger, que se llama, se me olvidó el nombre, donde los hombres se visten, se maquillan, bailan y hacen todo esto enfrente a las mujeres, y las mujeres escogen a su pareja del que mejor baile y el que mejor se vista. Y las hembras también se arreglan y se visten y se ponen bonitas. Y nosotros también. Las mujeres se arreglan más que los hombres en nuestra sociedad occidental, pero también los hombres, los que tienen pelo, se peinan, más o menos se compran una ropita más o menos, levantan pesas, qué sé yo. Entonces tenemos bastante de selección de pareja mutua, cosa que no sucede
en las especies poligínicas. En las especies poligínicas, la que escoge la pareja es la hembra. Los machos ven a ver con quién se casa. ¿Cuál es la presión selectiva para que esto suceda? En el caso de las maras que mencioné antes, es la escasez de hembras y las grandes distancias que recorren las hembras, que obliga al macho a estar siempre pegado a su hembrita porque si no la pierde. En el caso de nosotros, esta explicación es un poco complicada, pero voy a tratar de resumirla, pero no es tan complicada. Simplemente, la palabra es un poco rara para los que no la conocen, la que se llama altricialidad. Altricialidad es lo contrario de precoz. Nosotros somos, no sé si el mamífero, no, evidentemente no, porque los marsupiales son muchísimo más altriciales que nosotros, pero las crías de humanos no sirven para nada como hasta los 12, 14, 15 años, o a veces los 30, ustedes no sirven para nada todavía. Entonces, eso hace que haya un costo muy grande en mantener esas crías y requiere ambos miembros de la pareja para que tener éxito reproductivo. Y eso probablemente sea la presión selectiva. Eso se complica un montón con la parte de educación, con el crecimiento del cerebro, es súper interesante, pero todas esas cosas, la educación, el crecimiento del cerebro y la altricialidad, se juntan para promover probablemente que las parejas sean más o menos monógamas. Y los mecanismos, pues evidentemente son, primero los puse en desorden, primero el placer sexual y después probablemente el amor. Lo que nos hace mantenernos en la misma pareja es que nos gusta mucho estar ahí. Uno lo disfruta y lo mantiene por muchos años, no siempre para toda la vida, pero ayuda a que nuestro éxito reproductivo sea el óptimo gracias a que estamos los dos ahí. Lo cual no le quita valor a ninguna de estas cosas, ¿eh? Yo insisto mucho en mi libro de que el amor es igual de verdadero y nos hace cometer las mismas estupideces, lo veamos desde el punto evolutivo o no. No cambia nada el hecho de que lo entendamos evolutivamente. Va a dejar de existir, así como les decía antes, que la física einsteiniana no echó a perder la física newtoniana. Las dos son compatibles. Que la explicación del amor haya sido sociológica o psicológica, lo que ustedes quieran, que la veamos ahora evolutivamente, no es que va a desaparecer, sigue siendo igual de importante, igual de válido que tengamos esas adaptaciones. Y los celos, evidentemente, es un mecanismo importantísimo para mantener la pareja. Y es diferente en hombres y en mujeres. Esto es una curiosidad que les pongo aquí, que es un tipo de apareamiento súper raro, que es cuando una hembra, en este caso una mujer, se aparea con más de un macho. Hay una zona en el Tíbet en donde ocurre poliandria, es decir, una hembra con varios maridos. Estos dos señores están casados con ella. No sé si saben de quién es hijo los dos muchachitos es. Espero que sea el papá de uno de ellos y no el esposo. Y suelen ser hermanos, estos dos tipos. O sea que los hermanos comparten la esposa. No hagan eso, ¿eh? Eso es un problemón. Entonces, aparentemente hay algo de selección biopariente. Eso tiene un efecto cultural importantísimo. Hay un tema de herencia de la tierra, de la herencia en general, de lo difícil que es transmitir los que tienen los recursos de la familia, la dote de la mujer. O sea, hay todo un tema cultural que es el que lleva a esto. Pero lo interesante es que no lleva a cualquier poliandria. Poliandría, no estoy seguro cómo se dice. Poliandría me gusta más. Poliandría nos gusta más. Sí. Pero lo hacen los hermanos. No, cuando tú vas a tolerar una situación culturalmente que te obliga, no lo hace con cualquiera, lo hace con tu hermano, porque de paso estás contribuyendo con que tus genes pasen a la siguiente generación. Lo estás haciendo porque la selección de parientes te ayuda a que lo hagas. Que vamos a estar hasta las 2 de la tarde. El otro tema del que me meto también sin ser experto es el tema de la medicina darwiniana, donde vemos que el tema de la fiebre, por ejemplo, es un tema bien interesante, porque la fiebre no es un desperfecto, es una adaptación. El subir la fiebre permite que la enfermedad dure menos. A mí me encanta citar a Rómulo Gallegos en el primer capítulo, en las primeras páginas de Doña Bárbara. Él cuenta que van un bongo subiendo el Arauca, un bongo remonte al Arauca, creo que es la primera frase del libro, y ahí va un montón de gente, creo que va Santos Luzardo ahí, y va un llanero
arropado, enfermo. Y van un poco de horas, imagínense, arropado en el llano, en pleno sol, en un bongo, remontando el Arauca, y cuando llegan a donde van a llegar, se bajan, y el tipo le dicen que se siente mejor, y el tipo dice, sí, ya sudé mi calentura, dice ese llanero ahí. Y efectivamente eso es lo que sucede, la fiebre, al tú sudar tu calentura, atacas al virus que te está molestando, el virus disminuye la cantidad de virus que tienes en el cuerpo y te vas a sentir mejor. Entonces, y hay experimentos en que si tú no le das acetaminofén a una persona, mejora, le dura menos la gripe. Solamente si la fiebre es moderada. Si tienen 42 grados, me hacen el favor y se la bajan, porque se te va a morir la persona. Pero si es una fiebre relativamente baja, eso es una adaptación que ayuda a que la virosis dure menos. El tema de las alergias también es un tema de exceso de higiene y probablemente tiene que ver con el microbioma también. El cáncer es un problema fundamentalmente evolutivo que creo que es muy largo de explicar ahorita, pero aquí tenemos un artículo publicado en esta revista muy importante en donde estos biólogos evolutivos dicen que si estudiamos el cáncer desde el punto de vista evolutivo lo vamos a entender mejor. La metástasis es un proceso literalmente evolutivo, son propágulos del cáncer que salen al cuerpo, que son atacados por el sistema inmune, y cuando pasa uno que está adaptado por variabilidad y porque la selección natural lo salvó, ese produce la metástasis. Entonces, entender la metástasis como un proceso evolutivo seguramente nos va a ayudar a resolverlo. No es fácil, pero si lo entendemos mejor, por algún lado deberíamos llegar. El tema, por supuesto, de que las bacterias se adaptan a los antibióticos, esto significa tuberculosis resistente a todos los antibióticos. Y ahora entonces hay un montón de terapias alternativas, porque aquí está la que resiste a todos los antibióticos posibles, y hay que hacer un montón de terapias adicionales para controlar la tuberculosis. Por supuesto que los vectores también evolucionan y también, si tomamos en cuenta que la variabilidad les permite sobrevivir mejor, pues eso nos va a permitir controlarlos mejor. Entonces, bueno, mi último capítulo trata de esto y hay un montón de cosas en que si usamos la teoría de la evolución lo vamos a entender mejor. Uno de ellos es los algoritmos genéticos, que hoy en día con la inteligencia artificial eso cambió, pero era una manera de usar la selección artificial para crear procesos en computadora, procesos industriales. En conservación y en agricultura es súper importante. La conservación parece que fuera lo contrario, porque conservación es mantener las cosas iguales y evolución es cambio. Sin embargo, si tenemos variabilidad en un ecosistema, pues se va a conservar mejor porque es capaz de adaptarse en el tiempo a los cambios que vengan. El caso de la hambruna en Irlanda en el año 1890, por ahí, donde murió 1 millón de personas y tuvieron que irse del país, emigrar como 2 o 3 millones, es porque la papa que ellos usaban, que es americana por cierto, era un clon completo. Todas las papas eran idénticas, eran todas hembras, no había reproducción sexual, no había flores que se cruzaran y por lo tanto cuando cayó lo llamaban el blight, no sé cómo se llama en español, les mató toditas sus plantaciones de papa. Y bueno, hay otro tema, hay un aspecto social ahí que no voy a entrar, pero eso causó una escasez de alimento tremenda en donde hubo una hambruna que mató a 1 millón de personas, porque no había variabilidad genética para que la papa evolucionara y se adaptara al ataque por ese virus que la estaba atacando. Y tanto en agricultura como en conservación, la diversidad y la variabilidad son súper importantes. Sembrar muchas cosas en vez de un solo un monocultivo permite que sea mucho menos propensa a los ataques por plagas las siembras. Y la diversidad y la variabilidad son clave en evolución y son clave también en agricultura y conservación. Hay unas cosas en procesos económicos que también usan la teoría evolutiva para hacer modelos de simulación de procesos económicos. Entonces, bueno, yo termino entonces con el problema de la eugenesia y del darwinismo social, que son tragedias por malentender el proceso evolutivo y de cometer lo que le decía la falacia naturalista, de creer que porque tú estás haciendo algo que sucede en la naturaleza, eso es bueno.
Y esto ustedes no me van a creer, pero esta empresa, que se llama Nucleus Genomics, ya está funcionando. Tienen millones de embriones congelados, todos por fertilización in vitro, en donde tú puedes escoger tu mejor bebé. O sea, ellos van a hacer un screening, una búsqueda de un montón de cosas, incluyendo tamaño, altura, inteligencia, para que tú escojas cuál va a ser tu mejor bebé. A mí me parece esto una aberración, esto es eugenesia pura y dura, y lo único que pueden hacer eso son gente que tenga mucho real. Por lo tanto, esto es un problema social, económico horroroso. Y probablemente muy equivocado también, porque muchísimas de las cosas que ellos pretenden que te van a mejorar son poligénicas, tienen más de un gen que la producen, y están, como dije antes, asociadas a factores externos. No hay una relación 1 a 1 entre un gen y un fenotipo. Hay un montón de genes y un montón de fenotipos y una relación cruzada muy compleja. Y además de eso hay un ambiente modificando todo eso. Entonces, que tú le ofrezcas a una gente que tú le vas a hacer un bebé más inteligente, más grande o más bonito y le cobras $200,000 por eso, y esa empresa existe, funciona y está activa. Tienen millones de dólares invertidos con capitalistas, eso que llaman venture capitalists. Y eso, por supuesto, modifica la evolución. Está pasando cosas, pero la evolución se puede modificar de otras maneras. La medicina normal y silvestre modifica la evolución, porque tú permites que gente que se hubiera muerto sobreviva. Entonces, yo creo que la medicina sí ha modificado la evolución. Y no la hemos detenido. Hay evidencia de muchas cosas, de cambios cromosómicos, de cambios en el tamaño, y en mujeres se sabe que hay una tendencia, aparentemente las mujeres en el 2400 van a ser un poquito más chiquitas. No sé por qué, pero esa es la tendencia y parece que es selección natural. Es un trabajo que, por cierto, uno de los que lo hizo es Brian Charlesworth, que es colega, coautor con Jesús Alberto León de muchos de sus trabajos. Entonces, todo esto pues, yo llego a la conclusión, perdón, antes de que la evolución sí importa y tenemos que tomarla en cuenta. Muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Abrimos el espacio para el ciclo de preguntas. Aprovechen. Alexis Mendoza. Ah, no, perdón, que no veo de aquí. Ricardo. Sí, en mis lentes. Me cambiaron de puesto. Ricardo. Así. Aló. Bien, yo soy profesor de matemática, excelente ignorante de todo lo que hablaste. Mientras hablaba yo me metí en la cabeza la frase esa atribuida a Newton de que yo aprendí lo que aprendí porque cabalgué en hombros de gigantes. Y eso tiene que ver con que los gigantes dan los pasos más grandes que uno. Y entonces, yo me siento un genetista experto a partir de hoy, que se me atraviese los psiquitrillos, porque realmente, no solo por la cantidad de información, sino por la facilidad con que nos metiste todo esto en el bolsillo, impresionante, y te lo agradezco mucho. Una picardía para ti que peleaste con el psicoanálisis es que no pudiste poner una foto del asco. Una picardía mía hacia ti es que, a pesar de tus críticas al psicoanálisis, tu subconsciente no te permitió poner una foto que representara el asco. Eso como, el asco, guácala. Eso como para pensar. Y me llama la atención, sí,
la presencia de los genes, cómo va pasando de una generación o como se diga a lo siguiente, porque hablaste al final de algoritmos genéticos y me pregunto si el tipo de algoritmos que desarrollan los genes no van olvidando su origen, no olvidan el primer gen. Es un poco, a decir una grosería yo también, un modelo markoviano, estacionario, que olvida el punto de partida. Y entonces uno podría estudiar procesos evolutivos a partir de un punto de partida siempre y cuando pudiese entender la dinámica del algoritmo genético que lo genera. Eso sería una visión muy martingala del proceso evolutivo, que ese tema sí me interesa a mí, la martingala. Felicitaciones y muchas gracias. Sí, yo hablé de los algoritmos genéticos como una herramienta. Es algo que están usando. Yo creo que la inteligencia artificial lo está desplazando, pero originalmente no lo inventó Richard Dawkins, pero fue uno de los primeros que lo usó para hacer figuritas en la computadora y nada más, ¿no? Y en realidad lo que pasa ahí es que hay una selección artificial. Es un proceso que evoluciona en la computadora, pero el factor de selección o es la persona directamente actuando o es un proceso que escribió un programita que decide cuáles son las... lo que sucede es lo siguiente: tienes que escribir un programa que hace X cosa y lo pones a que se reproduzca con errores, porque a mí siempre me gusta decir que la evolución depende de los errores. Si no hay errores, no hay evolución. Es increíble que esta cosa tan maravillosa que es la vida dependa de que la evolución no funciona muy bien, de que la biología comete errores al copiarse, y al copiarse mal genera variantes, y una de esas variantes es la que va a tener éxito y va a causar evolución. Entonces lo que hacen los tipos es imitar ese proceso. Crean el proceso que ellos quieran en una computadora o donde sea, y lo copian y permiten que haya errores, o fabrican un código que hace que en algún punto al azar del programa se cometa un error, y hacen miles o millones de cosas de esas. Como es en la computadora, da lo mismo, puedes hacer todo lo que tú quieras. Si lo haces con animalitos tienes que esperar 10.000 años. Si lo haces en la computadora, de un día para otro o de 2 minutos para el otro. Entonces, lo que tienes que tener es claro cuál va a ser la presión de selección. Entonces, eso produce un resultado que a veces, inclusive, los que hacen eso no entienden qué es lo que hace el proceso final, porque lo produjo la selección natural por allá abajo sin que ellos intervinieran. Entonces tienen un proceso optimizado que ellos mismos, los ingenieros que lo diseñaron inicialmente, no tienen claro qué es lo que hace o cómo lo hace. Es increíble, pero es así. Yo creo que hoy en día, yo estoy hablando de cosas que leí hace mucho tiempo, esto probablemente hoy en día sea diferente. Entonces, para mí, los algoritmos genéticos son fundamentalmente prácticos y útiles para producir un proceso industrial o lo que sea, eficiente. Para estudiar el proceso evolutivo, como lo que tú decías del origen y cómo va cambiando, seguramente también es útil para eso, y lo deben estar haciendo, pero no tengo muy clara esa parte, la verdad. Profe, fantástica la presentación, sencillamente fantástica. Yo he trabajado con algoritmos genéticos en algún momento, desde el punto de vista de computación, ¿no? Soy computista. Y una de las cosas es que hay una función que tú vas minimizando el error esperado. Y entonces, bueno, en la variación genética, algunas soluciones van minimizando ese error y te vas acercando más a lo que debería llegar, y por eso va funcionando. Pero ya tienes una función a la cual quieres llegar. En la evolución biológica, no sabemos a dónde queremos llegar. Es decir, hace 50.000 años había unas cosas y no se sabía a lo que se quería llegar, sino que se van mejorando de acuerdo al ambiente. Eso me generó una idea de, a ver cuál es su opinión, hacia dónde sería la función que nos está llevando la evolución y la sociedad actual, la tecnología actual, y sobre todo en una sociedad que se está volviendo aparentemente a nivel mundial más autoritaria, más egoísta, más clasista. ¿Qué idea nos puede dar hacia dónde nos puede llevar esa conjunción de cosas en la evolución de la sociedad humana? ¿Hacia dónde podemos estar apuntando? ¿Qué podemos estar apuntando? Lo digo
rapidito, porque una conversación con un profesor hace unos días, le dije que tenemos esta charla, él me dijo, bueno, es súper interesante, me encanta el tema de la evolución, yo trabajo con eso, me dijo este profesor, y yo creo que por lo menos los humanos con dedos más largos, al final vamos a tener los dedos más largos. Y digo, profesor, pero eso va a influir en la reproducción, eso no va a ser una ventaja reproductiva. No, basta con que eso sean más exitosos en 0,1% y con eso es suficiente. De verdad va a ser así, de verdad tenemos ese futuro que nos pintan algunas cosas de ciencia ficción de que la tecnología nos va a llevar a ser medio robots, medio encorvados, medio dedos más largos, y eso en conjunto con la sociedad que tenemos hoy. ¿Cuál es su opinión ahí? Sí, bueno, hay dos cosas. La primera es si la tecnología y estas cosas como la que mencioné ahorita van a jugar un papel y qué pueden hacer. Lo grave de eso es que no sabemos a dónde nos va a llevar. O sea, las consecuencias de la eugenesia que medio se está aplicando en algunos lugares del mundo a través del racismo, de xenofobia y todas esas cosas. Incluso hasta hace relativamente poco, en los años 70, había esterilización forzada de mujeres porque eran negras o porque eran puertorriqueñas, ¿sabes? Entonces, y eso es eugenesia de la más terrible y lo único que hizo fue daño a un poco de gente y más nada. Entonces, yo espero que eso no nos lleve por mal camino, espero que nos volvamos racionales otra vez pronto y empecemos a no ser tan tribales, que yo creo que ese es nuestro mayor pecado, que lo describo en mi libro con bastante detalle en una parte, es que somos tribales. Usé la palabra pecado, nuestra mayor falla es que la evolución nos hizo vivir en grupos, y vivir en grupos fue súper importante para nuestra supervivencia. Reconocer a los miembros de nuestro grupo fue súper importante porque había reciprocidad allá adentro, había funcionamiento de saber quién era quién, y de esa manera cada uno de nosotros tuvo más probabilidad de sobrevivir y reproducirse, y los genes que nos hicieron reconocer a los miembros de nuestro grupo se fijaron. Y entonces somos muy, muy tribales. Queremos al Barça o al Real Madrid o a Estados Unidos y no a los mexicanos. Y eso es muy profundo en nosotros. Pero también es modificable. Nosotros podemos pensar que somos todos hermanos o algo así a través de la educación, a través de la lectura, a través de la cultura. Está estudiado y más o menos, no digamos demostrado, pero hay una tendencia de que las personas con mejor educación son más empáticas y reconocen más gente, son menos racistas y todas esas cosas. Entonces, educar es clave, importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, lo de si vamos a evolucionar a ser más gorditos y con un cerebro grandote, yo creo que eso no va a pasar porque no creo que la evolución en este momento dependa de que los nerds o los que sepan programar programas de inteligencia artificial, primero que sea genética, esa habilidad, simplemente usaron la misma habilidad que yo tengo para cocinar bien, la usaron ellos para diseñar programas de inteligencia artificial o de lo que sea. Y son los mismos genes de habilidad. Y no creo que estos tengan más riesgos que estos. O sea, si estos, primero que sea genético, si lo fuera, tendría entonces que tener más descendencia los que tienen genes para ser buenos programadores. Y no creo que sea el caso, habría que medirlo, capaz que no. Entonces, Sheldon Cooper no sé si tendrá hijos, que capaz que nunca tuvo. Entonces, o sí, porque al final se casó, pero no sé si, ya. Entonces, no, yo creo que no hay selección natural hacia los tecnológicos, los tipos que no hacen ejercicio, todo lo contrario, los tipos que no hacen ejercicio están teniendo problemas de salud. Los que se pasan el día sentados en una computadora con un cerebro grandote, no creo que vayamos hacia allá porque no hay, el proceso evolutivo no funciona de esa manera. No está la variabilidad genética ni el éxito reproductivo metidos ahí. El otro problema del rechazo a otros seres humanos, que sí puede ser eugenesia, etcétera, eso sí es mucho más grave y puede llevar a quién sabe qué. Sí, hermosísima charla, gracias de verdad. Y ha sido un placer estar aquí y aprender tanto de tanto que sabemos. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Con base en el hecho de que los genes son egoístas, por lo que hemos escuchado hoy, por lo que sabemos y hemos leído, ¿podemos decir que en organismos unicelulares o en plantas podría haber altruismo? Bueno, nosotros
todos los seres vivos multicelulares de este planeta somos una sociedad altruista. Todas nuestras células están viviendo para que las otras células sobrevivan y para que solamente una, el espermatozoide o el óvulo, se reproduzca algún día. Y todo este gentío se muere y yo tengo 2 hijos, ya tengo una nieta, estoy listo, ya la selección natural hizo su trabajo conmigo. Pero la sociedad de células es una sociedad altruista. De hecho, el cáncer es cuando se rompe ese altruismo que hay entre las células. Eso es muy interesante. Yo tengo una charla preparada que espero darla algún día en algún sitio, que se llama Organismalidad, que trata acerca de cómo los organismos son una sociedad altruista causada por identidad genética y muchos organismos se asocian en sociedades que terminan siendo un superorganismo y en muchos casos también es por parecido genético. No a veces con identidad, a veces son clones, pero a veces es por algún tipo de parentesco, como hormigas. En humanos no es así, en humanos sin parentesco somos muy sociables y todo eso. Entonces, en plantas, creo que en plantas hay toda una comunicación a través de hongos y tal en las raíces que ayuda a todo el mundo, pero creo que ahí es reciprocidad. Hay una especie de, todo el mundo se beneficia por el enramado de raíces con los hongos. Los hongos creo que juegan un papel importantísimo en cómo los nutrientes se mueven de la tierra hacia las plantas y de las plantas hacia los hongos y tal, y eso es toda una simbiosis espectacular, multifactorial. Creo que es algo así, y de hecho creo que el origen de las plantas terrestres dependió de que hubiera hongos que les permitieron fijar raíces en el suelo y tal. Esto es toda una historia increíble, y ahí sí hay mutualismo que no depende del parentesco, sino de beneficio mutuo por, de alguna manera, reciprocidad. En plantas que el parentesco lleva al turismo, creo que no se ha descrito. Ajá, yo quería, bueno, primero agradecerte por venir a darnos la charla y bueno, también pensando un poco en esta definición que diste de selección artificial, estaba pensando en las tecnologías nuevas de, por ejemplo, el CRISPR-Cas9, donde se modifica un par de nucleótidos y entonces ya haces que haya un cambio dentro de esa secuencia de DNA que lleva a un fenotipo distinto que en el caso, tomando el caso antropocéntrico de curar una enfermedad, por ejemplo, porque bueno, ocurrió un cambio en ese par de nucleótidos, se pueda curar una enfermedad con esta aplicación de esta tecnología que te lleva como a una selección artificial. ¿Podríamos hacer la relación entre selección artificial y estas nuevas tecnologías para modificación del DNA? Sí, yo creo que sí, El problema, la diferencia está ahí en si te metes con la línea germinal o no. Si la manipulación genética por CRISPR o lo que sea es a nivel somático, no pasa nada, evolutivamente no tiene. El problema es si lo cambias a nivel de las células germinales, que eso va a pasar a la siguiente generación. Ahí sí es, no sé si impredecible o predecible, porque el cambio es muy bien diseñado, no se sabe exactamente qué es lo que estás haciendo. Entonces, si eso tú logras que eso se herede, pero yo creo que están teniendo muchísimo cuidado de no tocar la línea germinal, porque, como dije antes, la genética es muy complicada, el fenotipo viene de un montón de interacciones entre un gen y otros genes, y entre esos pocos genes y el ambiente, y eso da un fenotipo. Entonces, tocar un gencito por ahí con esperanza de tener un resultado fenotípico 1 a 1, hay casos, hay enfermedades que es una letrica en el ADN que cambió y te produjo fenilketonuria, o te produjo la enfermedad de Hodgkin, y eso es una T que se cambió por una A, y ya, exacto, que te da, que es directo 1 a 1. Pero hay muchísimas otras cosas, y muy particularmente la esquizofrenia, el autismo, todas esas cosas son multifactoriales y un montón de genes que interactúan. Tú lees los artículos acerca de eso y es impresionante la cantidad de interacciones. Entonces, tratar de pensar que haciendo si es un cambio en una cosa que se sabe que es un gen que produce un efecto, bueno, muy bien. Pero cuando es una cosa un poco más complicada, es muy arriesgado hacer eso en la línea germinal. Y sí está modificando la evolución, se hace eso.
Bien, demos un aplauso al doctor Herrera y gracias. Les invitamos a un pequeño brindis donde podemos seguir compartiendo con nuestro ponente en el salón de reuniones del Consejo de Facultad. Excelente, buenísimo.